Claro, Pilar, criticamos mucho el Madrid no se apaga, que se ha corregido, porque dice, bueno, aplicaremos la ley y ya veremos qué parte recurrimos del decreto, y ahora el País Vasco dice, yo lo que no voy a hacer es ni controlar ni sancionar. Hay una pelea, parece evidente, por las con competencias. Gobierno PNV, claro, Partido Socialista en el País Vasco. Exactamente. Primero está la pelea del País Vasco y luego está un poco esa pelea por las competencias. Pero hay que subrayar que este decreto está aprobado y que es de obligado cumplimiento. Otra cosa es que haya una mesa, no de negociación, sino de cómo se aplica, qué tipo de ayudas son necesarias, cómo se va a acompañar a los establecimientos desde la hostelería hasta el comercio, para que esto no suponga, no lo tenga que pagar el pequeño comercio, que bastante tiene, ¿no?, con la subida de los carburantes, con la subida de la energía, pero que el Gobierno vasco plantee que va a poner un plan completamente distinto sobre la mesa, con medidas distintas para ahorrar un 10%, a mí me parece que tiene muchas dificultades. Y que además lo hará en septiembre. Y que además en septiembre, que esto empieza la semana que viene. Javier. Yo creo que va a pasar como hay un medio chiste, medio en serio, que en los países comunistas la gente hace como que trabaja más de consumo energético en climatización. Y ahorro para la propia empresa, claro, ¿no? Pero claro, si el cliente se te va, también el ahorro de que la temperatura sea un poquito más alta, si el cliente no te entra, pues lo estás perdiendo. Claro, y cuando se preguntan, ¿pero quién dice que 1 grado más o menos supone mucho ahorro? Pues lo dice la Agencia Europea de Energía, que no son cálculos que haga el Gobierno, ni Pedro Sánchez, ni son aleatorios, ¿no? Es verdad que va a haber un choque de legislación en esa diferencia de 1 grado arriba o abajo, que establece que para los trabajadores, como bien decía nuestra abogada, tiene que ser el 25%, que en espacios comunes ya dice esa propia ley que no se puede bajar la temperatura más allá de 26 grados. Eso ya lo dice la ley. Estamos hablando ahora de 1 grado más 27. Yo espero que las comunidades autónomas, junto con el Gobierno, junto con el debate parlamentario que probablemente haya, busquen un poquito de sentido común a que esto tiene que ver con concienciarse más que con sanciones y con el ahorro que tenemos que llevar a cabo de aquí a un invierno y a un otoño que va a ser muy duro en Europa, y que si no ahorramos energía, el coste seguramente, seguro va a ser mucho peor. Es que al final es un poco lo que tú dices. Vox se equivoca de enemigo, más allá de que niegan el cambio climático. El confinamiento energético no es del gobierno de Pedro Sánchez, viene de Rusia, viene de Vladimir Putin, viene de que Rusia va a cerrar el grifo del gas a Europa y que eso tiene consecuencias muy dolorosas para los países europeos, Alemania en primer lugar. Entonces, decir que el confinamiento energético viene de unas medidas que, como acabamos de decir, tienen sobre todo mucho que ver con el sentido común, con el racionamiento en un momento que es de escasez absoluta de la energía, del gas, más allá del cambio climático que se ha hecho evidente y lo hemos materializado este verano. La sequía en España es brutal, los incendios en España desaforados también han batido récords históricos. Todo forma parte del mismo debate, de un uso desaforado de la energía con el cambio climático que hay que controlar. Entonces, que se haga un debate político, que se gasten recursos del Congreso de los Diputados, que estemos perdiendo un tiempo fundamental en debatiendo si hay que controlar 1 grado más o menos el aire acondicionado, pues es que no tiene ningún sentido. Y lo peor de todo es que el Partido Popular, que sí es un partido de gobierno, pues se una un poquito o arrastre los pies en este debate cuando tendría que estar en normas que son normas de país, como son el ahorro energético. Sí, el secretario general de Naciones Unidas ha hecho unas declaraciones muy en la línea del consenso que hay en otros organismos financieros, desde el FMI, desde incluso el Banco Central Europeo lo ha sugerido en muchas ocasiones, desde la administración de Joe Biden. Por tanto, yo creo que este es otro de los debates fundamentales en los que habría que bajar un poco los decibelios de la conversación. Si hay un consenso desde los organismos económicos liberales sobre que las grandes petroleras, las energéticas, están ganando beneficios desaforados y que eso va a perjudicar en última instancia a los clientes, que son los que mantienen sus negocios, que tampoco hay que olvidarse que los bancos tienen beneficios porque hay clientes. Ponemos el dinero ahí, pedimos créditos, etcétera. Bajar los decibelios y decir, miren, si este impuesto no les gusta, ¿cuál proponen ustedes? Mencionada Verónica, el de Mario Draghi, el de Boris Johnson en Inglaterra. Hay diferentes formas de impuestos. Si el del gobierno no les gusta, ¿cuáles quieren ustedes? ¿Cómo quieren colaborar con esta crisis? Porque lo que no se puede hacer es tener unos beneficios millonarios y que no te guste ninguna de las opciones. Este
impuesto no, este tampoco, y quiero seguir como si aquí no pasara nada. No, hombre, hay una crisis muy grave y usted no puede seguir con estos beneficios que responden además a un modelo que no está funcionando. ¿Cómo puede usted tener estos beneficios disparados cuando hay una crisis y una inflación que está por las nubes, ¿no? Entonces, invitarles, y en España también, invitarles a que se sienten en la mesa del debate de qué proponen para colaborar. Porque además, si te fijas, Chicote, en las cifras de cuánto le cuesta a las rentas más altas la inflación y cuánto le cuesta a las rentas más bajas. La inflación es el impuesto de los pobres. A quien más golpea, a quien más le come el salario, es a las rentas bajas. Pero por eso la prioridad absoluta tiene que ser controlar la inflación. 2 puntos no está mal, que de 2 puntos vas de 10 a 8 y de 8 a 6, ¿no? Que pero fijaos que, claro, una de las consecuencias, si lo decías tú, Javier, hace un momento, es que ¿quién nos va a sacar ni cómo? Sí, de hecho, la última cifra del Banco de España daba 1 billón de euros, lo que los españoles habían ahorrado. Era la cifra más alta de ahorro. La punta, se disparaba. Casi la deuda de España, ¿no? Claro, se había ahorrado mucho durante la pandemia. Ya venimos de hace la última crisis, que ya fue hace 10 años, cuántos ahorros no salvaron a cuántas familias, ¿no? Entonces, en este país es verdad que cuando se puede se ahorra, pero es verdad que las crisis golpean mucho porque los sueldos están muy ajustados y cuando tienes que pagar los carburantes, la cesta de la compra, el colegio de los niños, el ahorro se va. Citabas a Estados Unidos, no estaría mal que sirviera como ejemplo, porque lo que ha ocurrido con la subida de tipos de interés, sin ser especialista en economía en Estados Unidos, es que ya están en recesión técnica y no se sabe cómo va a evolucionar. Las previsiones no son buenas. Con lo cual, yo creo que había, cuando hablamos... que Biden se agarraba a eso, ¿no? Que es el efecto de los tipos de interés. Está muy bien, pero cuidado, que ya estos últimos datos del último dato de empleo ya no pita tanto como estaba pitando. Yo comparto en que habría que buscar soluciones que pongan el foco en las familias, fundamentalmente, porque cuando afecta a las clases medias es cuando las crisis cuesta más salir de ellas y cuando se hacen más profundas. Hay un tema que 35 son pocos. 35 la terraza y fumando, ¿no? Diré algo en contra nuestra. Hay calles que siguen llenas, depende de la edad. Depende de la edad. Pero fíjate, la portavoz, que tenía todo el sentido común, decía que no todos los hosteleros son iguales, que no todas las terrazas son iguales, estaba hablando de las zonas saturadas, ciertas calles que todo el mundo sabemos cuáles son. En Sevilla habrá unas, en Madrid hay otras y están localizadísimas, para las cuales no se necesitan 2.000 agentes como citaba la vicealcaldesa Villacís, y que el Ayuntamiento de Madrid no puede mirar para otro lado. La Administración tiene que poner un poquito de orden a eso. Es que decía la portavoz las 2 y pico de la mañana. Es cierto, hay calles que tienen decenas de bares abiertos que están hasta las 2 y pico de la mañana y que hacen imposible estar con las ventanas abiertas o cerradas en tu casa, ¿no? De hecho, acaba de haber un acuerdo en Barcelona para reducir la calle Enric Granados, que es la de Barcelona, ¿no? La Ponzano barcelonesa es Enric Granados. Total. Pues ahí se ha reducido media hora la apertura de las terrazas, un poco también en la búsqueda de esto, que Enric Granados hace 5 años. Aclararos un poco cómo interpretáis ese anuncio y, bueno, pues básicamente lo que es, ¿no? Que es un sinsentido, Pilar. Sí, bueno, ofende, para empezar, ofende en todos los sentidos. Ofende en la propuesta habitacional y ofende en la misoginia directamente. Una mujer mejor, ¿no? Que es más limpia y debe dar menos guerra. Le falta decir a ver, yo no digo que a veces sí que hay gente cuando que puede elegir, ¿no? O puede decir me gustaría más una persona u otra, tal. Pero con el comentario es misógino, que es más limpia una mujer. A mí, a mí no me gusta y me cuesta pensar que no roce la estafa, ¿no? Según estaba escuchando al portavoz, daban ganas de preguntarle, ¿pero con factura o sin factura? Porque encima tiene toda la pinta de que no está reflejado. ¿Cómo contratas eso? ¿Cómo contratas eso? Tal, y alquila un sofá. Alquila un sofá, o sea, que seguramente se esté pagando en negro, que no sea legal, que roce un poquito la estafa por las condiciones para vivir ahí o para dormir ahí, que el precio es desorbitado y que, vamos, que no cumple. Fíjate, incluso en las grandes plataformas, que todos se nos viene a la cabeza alguna para el alquiler de vivienda o por noches, tienen que cumplir unas condiciones, porque si no se retira el anuncio. Con lo cual, incluso la plataforma o el portal debe tener alguna responsabilidad, no sé si legal, pero por lo menos pues social, ¿no? De qué anuncios pones y qué anuncios retiras, porque no cumplen con ningunos mínimos, ¿no? Y porque tiene toda la pinta de que te pueden estafar y no va a haber dónde reclamar, además.
La ley de Llegando de los grandes temas del día, sigue ese debate sobre el plan de ahorro y la Comunidad de Madrid sigue dándole vueltas a ese proyecto. Las últimas declaraciones que nos llegan, las del vicepresidente Enrique Osorio, que considera que existen errores, dice, garrafales en el texto del gobierno. Y ahora un error realmente garrafal. Artículo 29.4. Los escaparates se mantendrán apagados a partir de las 22 horas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el día siguiente? ¿8 horas? ¿10 minutos? Todas las normas restrictivas de derecho y sancionadoras tienen que estar perfectamente delimitadas. Si la ley no dice cuánto tiempo se tiene que mantener apagado los escaparates, si un comerciante lo apaga durante 10 segundos, está cumpliendo la ley. Pilar. La seguridad jurídica de cualquier norma tiene que ser fundamental, sobre todo cuando va asociada a sanciones, como es el caso en el que se podrán poner sanciones. Pero a mí que un consejero vicepresidente de la Comunidad de Madrid, dicho esto, esté buscando la trampa al decreto, buscando por dónde se puede incumplir, es no haber entendido nada. Seguramente que a muchísimos comerciantes no se les ha ocurrido decir, bueno, pues igual si lo apago lo enciendo 5 minutos. No, oiga, dé garantías usted, establezca las conversaciones que tenga que establecer para ver cómo se puede ejecutar este Real Decreto de la mejor manera posible, y no olvide el sentido del decreto, que es ahorrar un 10% de energía que es necesario de aquí al invierno y al otoño, y que se lo tengamos que estar repitiendo a los cargos públicos, los ciudadanos, es que no se puede olvidar usted del sentido, por favor, no llame a buscar la trampa. Trampilla, ¿no? No llame a buscar la trampa, a ver qué más se nos ocurre que se puede incumplir con este Real Decreto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. A mí cada vez que veo el cierre de un H&M, como cuando Zara se fue en su día, McDonald's se fue en su día, me da mucha rabia y me da mucha pena por la población rusa, ¿no? Por trabajadores, pero iba más allá, antes de que empezara la invasión de Rusia a Ucrania, se hablaba de que había que occidentalizar Rusia, que no había que aislarla para que no fuera, pues eso, un enemigo político. Y cuando entraron las empresas occidentales a Rusia, supuso un factor de occidentalización, de democratización importante, ¿no? Por eso me da mucha rabia en un país donde no se puede hacer oposición, donde Navalny está encerrado en una cárcel de Siberia, y desde Navalny a todo lo que puede ser desde la oposición política hasta el ciudadano que va a protestar, la presentadora de televisión que protestó, ahora, sí. está multada, ¿no? Entonces, cada vez que veo a una empresa esta retirarse es el recuerdo de cómo Rusia se va quedando más aislada y cómo hace daño a la población rusa, ¿no? Por culpa de la guerra de Putin. Cambiamos de tema, como en años anteriores. Soy muy a favor de que vayan. Está muy ajustado. Nada, brevemente que apuntar, es que además no hay verano tranquilo, es verdad, desde la presidencia hasta los ministros, pero es que te vas a los consejeros de gobiernos autonómicos y pasa lo mismo. El que no es responsable de incendios, los de transporte, no pueden apagar el teléfono y pueden descansar un poquito más. El verano pasado, por poner un ejemplo, a mitad de agosto, finales de agosto, fue la salida de tropas de Afganistán, que movilizó a Defensa, Interior, Presidencia de Gobierno, con lo cual cruzar los dedos para que este verano sea un poquito más tranquilo, siendo conscientes de que se descansa poco, siendo... Gracias, Eneco. Hablábamos de los derechos de las vacaciones, también tenemos que asumir ya que también es un derecho cuidarnos de estas temperaturas cuando trabajamos. Sevilla, Zafran, Extremadura, es que son sitios... Madrid ahora mismo, las olas de calor están afectando a estas ciudades donde los 40 grados ya han quedado en días más o menos fresquitos. Estamos hablando de temperaturas de 45 grados. Yo espero que todos los trabajadores que tienen que trabajar de 1 de la tarde a 5 de la tarde, que son las horas más duras, que por favor todas las empresas sean conscientes de que no pueden trabajar a esas horas en la calle, que es que no es compatible con la vida directamente, y ya no es una exageración, estamos viendo casos todas las semanas, ¿no? Sí, es que esos picos de temperatura antes ya los teníamos, yo creo que llegábamos a... Ahí estará bien para la eternidad. Nos haces pensar bien con Donald Trump y Mark, eso es muy difícil, porque lleva evadiendo impuestos desde allá cuando hay buenísimos documentales, que por allá cuando empezó con sus primeros negocios ya evadía impuestos. Decía Warren Buffett, el multimillonario norteamericano, la persona que limpia en mi casa paga mucho más impuestos que yo. Bueno, pues Trump lleva pagando muchos menos impuestos que todos nosotros desde tiempos inmemoriales, y todavía hay investigaciones que se le podrían abrir precisamente por esas investigaciones de recordad, evasión fiscal.